Durante muchos años, Mónica Naranjo, la mujer de voz potente y mirada secreta, optó por guardar silencio. Tras el fracaso de su matrimonio, juró que nunca volvería a amar. Pero, de adulta, cuando todos creían que su corazón se había cerrado para siempre, Mónica sorprendió a toda España con una confesión inesperada. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un nuevo capítulo de la vida de Mónica Naranjo, donde el amor, el dolor, la libertad y la verdadera felicidad se funden en un solo viaje emocional. Durante años, Mónica Naranjo fue el símbolo de la fortaleza femenina. Su voz poderosa, sus letras intensas y su presencia escénica hacían pensar que nada podía tocarla. Pero detrás de ese ícono indomable, había una mujer que en silencio había cerrado su corazón después de un divorcio que la dejó emocionalmente devastada. Por eso cuando pronunció esas palabras, sí, estoy enamorada de nuevo. El mundo se detuvo por un instante. Fue durante una entrevista sencilla, sin glamour, sin ensayos previos. La periodista apenas pudo disimular la sorpresa, y los espectadores sintieron lo mismo: incredulidad, ternura y una curiosidad imposible de contener. Porque no era solo una confesión de amor, era una declaración de vida. Mónica, que durante tanto tiempo había preferido el refugio del silencio, decidió romperlo con algo que nadie veía venir: esperanza. Muchos recordaban aún sus declaraciones de hace unos años, cuando aseguró que no creía más en el amor, que su prioridad sería su paz interior y su carrera. En aquel momento parecía convencida de que la pasión pertenecía a otra época, a una versión más joven y más ingenua de sí misma. Pero el tiempo, como siempre, tenía otros planes. La historia de su nueva relación comenzó de forma inesperada, casi casual. No hubo grandes escenarios, ni cámaras, ni aplausos. Fue una coincidencia de esas que cambian la vida. Un encuentro sencillo, pero que encendió algo que ella creía extinguido: el deseo de compartir de nuevo, de confiar, de reír sin miedo. Al hablar de él, sus ojos brillaron con una mezcla de pudor y alegría. No quiso dar nombres, no quiso revelar detalles, pero su sonrisa lo decía todo. Es alguien que me ve sin filtros, que me escucha sin juzgar, y que no necesita que yo sea Mónica Naranjo, la artista. Solo Mónica, la mujer, dijo con una serenidad que conmovió incluso a los más escépticos. Aquella confesión fue más que un titular. Era el reflejo de una transformación interna, el resultado de un proceso de aceptación y perdón. La Mónica que hablaba no era la misma que cantaba con furia "Sobreviviré" años atrás. Era alguien que había aprendido que sobrevivir no basta. Hay que vivir y hacerlo con amor. Las redes se inundaron de mensajes. Algunos celebraban su valentía, otros mostraban sorpresa o incluso dudas. Pero lo cierto es que esa frase resonó con fuerza en miles de corazones, porque todos en algún momento hemos creído que el amor ya no volvería, y sin embargo la vida siempre encuentra una forma de sorprendernos. Esa noche, mientras el video de la entrevista recorría todo Internet, Mónica permanecía en silencio en su casa, lejos del ruido mediático. Con una copa de vino en la mano, y su gato a los pies, sonrió al pensar en lo irónico que era todo. Había pasado años evitando hablar del amor, y ahora, sin planearlo, había inspirado a miles de personas a creer nuevamente en él. Porque a veces la confesión más poderosa no es aquella que se grita al mundo, sino la que se pronuncia desde el alma. Y en ese "sí, estoy enamorada de nuevo", Mónica no solo admitía un sentimiento. Estaba declarando que su corazón había vuelto a latir con fuerza, que la vida aún tenía capítulos hermosos por escribir. El público no lo sabía todavía, pero esa historia apenas comenzaba. Y, aunque muchos querían saber quién era el hombre que había conquistado nuevamente a la pantera del pop español, Mónica prefirió guardar el misterio. Quizás porque entendió que lo verdaderamente importante no era quién, sino cómo había vuelto a amar con libertad, sin miedo, y con una madurez que solo el tiempo puede regalar. Esa fue su confesión. Y fue sin duda el comienzo de una historia que cambiaría por completo la manera en que el mundo la miraba, y sobre todo la manera en que ella se miraba a sí misma. Nadie sabía quién era. Ni los periodistas ni los fanáticos,
Siquiera los amigos más cercanos se atrevían a adivinarlo. Desde el momento en que Mónica Naranjo confesó estar enamorada nuevamente, la curiosidad se desató en todos los rincones del país. Pero ella guardó silencio disfrutando de ese secreto que por primera vez en muchos años no necesitaba compartir con el mundo. El hombre que había conquistado su corazón no pertenecía al universo del espectáculo. No era músico, actor ni productor. Era alguien completamente ajeno a los focos, un hombre discreto, maduro y profundamente humano. Lo conoció de la manera más inesperada durante un evento benéfico donde ambos coincidieron por casualidad. Entre conversaciones sencillas, miradas cómplices y risas espontáneas, algo comenzó a surgir sin que ninguno lo buscara. Él no la trató como una celebridad. No la llenó de halagos, no le habló de su carrera, ni de su fama. En su lugar le preguntó por cosas cotidianas, por sus libros favoritos, por sus viajes, por lo que la hacía reír. Esa naturalidad la desarmó. Mónica, que había aprendido a levantar muros para protegerse del interés y la manipulación, se encontró frente a alguien que no esperaba nada de ella, salvo autenticidad. Durante semanas mantuvieron contacto de forma discreta. Mensajes cortos, llamadas al atardecer, paseos tranquilos por lugares donde nadie los reconocía. En ese anonimato encontraron una libertad que Mónica había olvidado que existía. Por fin puedo ser yo misma, confesó a una amiga de confianza. Puedo reírme sin miedo, puedo estar despeinada, puedo hablar sin pensar en cámaras o titulares. El hombre misterioso se convirtió poco a poco en su refugio. No intentó salvarla ni cambiarla, simplemente la acompañó. Le mostró que el amor no siempre llega envuelto en drama o pasión desbordante, sino que a veces se manifiesta en los pequeños gestos. Una taza de café compartida, un paseo en silencio, una mirada que basta para entenderlo todo. La relación creció lejos de los reflectores. Mónica, que en otros tiempos habría gritado su amor a los cuatro vientos, eligió esta vez el silencio. Aprendió que hay cosas que florecen mejor en la intimidad, sin la presión de la opinión pública. Y ese amor, precisamente por ser discreto, se volvió más sólido, más real. Cuando los rumores comenzaron a circular, Mónica no los negó, pero tampoco los confirmó. Sonreía esquiva cada vez que le preguntaban por el afortunado. La vida te sorprende cuando menos lo esperas, solía decir con ese brillo en los ojos que delataba más de lo que quería mostrar. Aquel hombre había llegado a su vida en el momento exacto, ni antes ni después. Cuando ella ya no buscaba, cuando pensaba que la soledad era su mejor aliada, la vida le presentó a alguien que no venía a llenar vacíos, sino a caminar a su lado. Y eso para Mónica significaba todo. Las personas cercanas a la cantante notaron el cambio, su voz sonaba más cálida, sus entrevistas menos tensas, y hasta su manera de reír parecía distinta, más ligera. «Está en paz», comentó un colaborador suyo. «No sé quién es él, pero la hace bien. Y eso se nota». Tal vez por eso Mónica decidió no revelar su identidad. Porque después de años de exposición y de aprender que la fama tiene un precio, entendió que hay amores que se cuidan mejor en el silencio. Que la verdadera historia no necesita ser contada para existir. Pero una cosa era cierta, el amor había vuelto a tocar su puerta, y esta vez ella estaba lista para abrirla, sin miedo, sin máscaras, con el corazón en calma. Y aunque el mundo entero siga preguntándose quién es el hombre misterioso que robó el corazón de la pantera del pop español, lo importante no es su nombre, sino la sonrisa de Mónica, esa que vuelve a decirlo todo sin pronunciar palabra. Durante años, Mónica Naranjo y Óscar Tarruella parecían una pareja indestructible. Compartían escenarios, proyectos, sueños y una complicidad que muchos admiraban. Desde fuera todo lucía perfecto: el amor, el trabajo, la estabilidad. Pero detrás de esas sonrisas de alfombra roja se escondía una historia mucho más compleja, tejida entre el desgaste, los silencios y la distancia emocional que fue creciendo sin que ninguno lo dijera en voz alta. Mónica, en el apogeo de su carrera, se encontraba rodeada de éxito, pero internamente se sentía vacía. La fama, lejos de fortalecer su matrimonio, lo fue debilitando poco a poco. El ritmo frenético de los viajes, las giras interminables,
y la presión de ser la artista dejaron poco espacio para la mujer. Y el amor que alguna vez fue un refugio, empezó a sentirse como una rutina que ya no ofrecía abrigo. Nos perdimos en el camino, diría años más tarde en una entrevista. Y en esas 5 palabras, resumía lo que miles de parejas viven sin saber cómo nombrarlo. La desconexión silenciosa, el cariño que se vuelve costumbre, los abrazos que dejan de ser necesarios. Cuando el divorcio se hizo público, el impacto fue inmediato. Nadie lo esperaba. La noticia recorrió los medios de España y América Latina con titulares dramáticos. Mónica Naranjo se separa tras más de 15 años de matrimonio. Las cámaras la perseguían, los rumores se multiplicaban, y como suele pasar, cada quien tenía su versión. Algunos hablaban de traiciones, otros de diferencias irreconciliables, pero solo Mónica sabía la verdad, que no había escándalo, sino simplemente el fin de un ciclo. Fue una ruptura dolorosa pero silenciosa. No hubo gritos ni declaraciones ofensivas. Solo la tristeza de 2 personas que entendieron que ya no podían crecer juntas. El amor se transformó y decidimos dejarlo ir antes de destruirnos, reconocería ella con una madurez que impresionó incluso a sus detractores. En los meses siguientes, Mónica se refugió en el trabajo. Grabó nuevas canciones, viajó, se reinventó artísticamente. Pero detrás de cada nota se percibía una herida abierta. Su voz, aunque más fuerte que nunca, cargaba una melancolía distinta, una profundidad que solo nace del dolor vivido. Cada escenario se convirtió en una terapia, cada aplauso, en un intento por curar el alma. Sin embargo, la soledad no tardó en hacer su aparición. Por primera vez en muchos años, Mónica se enfrentaba a sí misma sin distracciones. En su casa vacía, sin la voz de alguien esperándola, al regresar el silencio era ensordecedor. Fue ahí donde me di cuenta de que no sabía estar sola, confesó una vez. Había aprendido a ser artista, esposa, amiga, pero no sabía ser Mónica, simplemente Mónica. Esa etapa fue la más difícil. Pasó por noches en vela, lágrimas sin explicación, y días en los que dudaba de todo, incluso de su propio talento. Pero también fue el comienzo de su transformación. Porque cuando todo se derrumba, la vida te obliga a construirte desde cero. Y Mónica lo hizo. Poco a poco redescubrió quién era fuera del matrimonio, fuera del personaje público. Retomó el control de su tiempo, de su cuerpo, de su voz. Aprendió a disfrutar de la calma, a cocinar para ella misma, a mirar por la ventana sin sentir que le faltaba algo. Fue un proceso largo, pero necesario. El divorcio no la definió. La liberó. La ayudó a entender que amar también significa saber soltar. Que el final de una historia no implica el final del amor, sino una nueva manera de comprenderlo. Y con esa lección grabada en el alma, Mónica cerró una puerta. Sin saber que años después, otra se abriría con la misma intensidad con la que alguna vez se rompió el corazón. Porque la vida caprichosa y sabia siempre le da una segunda oportunidad a quien aprende a sanar sin perder la fe en sí mismo. Después del divorcio, Mónica Naranjo no solo perdió a su pareja, sino también a una parte de sí misma. Durante mucho tiempo su vida había estado completamente ligada a la música, pero ahora incluso el escenario parecía un recordatorio de lo que ya no era. Aún así, como siempre, eligió el arte para curarse. Y fue precisamente ahí, entre luces y melodías, donde comenzó su verdadera transformación. Los primeros conciertos tras la separación no fueron fáciles. En cada canción sentía un nudo en la garganta, en cada verso encontraba un pedazo de su historia. Pero Mónica no se escondió del dolor. Decidió enfrentarlo frente a miles de personas. Cantó con una intensidad que desgarraba, con una vulnerabilidad que traspasaba el alma. Su público lo notó. Ya no era la diva inalcanzable, era una mujer real, rota, pero viva. Con el paso del tiempo, esa vulnerabilidad se convirtió en su mayor fuerza. Las lágrimas que una vez escondió se transformaron en notas poderosas y la tristeza en inspiración. Nació así una nueva etapa artística más introspectiva, más humana. Aprendí que la música no solo es para celebrar la vida, sino también para entenderla, dijo en una entrevista. En esos años de reconstrucción,
Mónica se permitió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: detenerse. Viajó sola, pasó semanas sin encender el teléfono y redescubrió el placer de lo sencillo. Volver a cocinar, leer, escuchar el silencio. Fue como conocerme por primera vez, contaría después con una sonrisa tranquila. Pero aunque había encontrado paz, las heridas no desaparecieron del todo. Algunas noches la soledad aún dolía, y en esos momentos la música se convertía en su refugio. Pasaba horas en su estudio escribiendo letras que nunca verían la luz, confesiones que solo ella entendía. Allí, entre instrumentos y recuerdos, comenzó a perdonarse. Fue también en esa etapa cuando decidió hablar públicamente sobre el amor propio y la salud emocional. En programas, entrevistas y redes sociales, Mónica empezó a compartir mensajes de fortaleza. Ya no hablaba como la artista que lo tenía todo, sino como la mujer que había aprendido a levantarse después de caer. Su honestidad resonó profundamente con miles de personas que la veían como un ejemplo de resiliencia. Uno de los momentos más emblemáticos de este renacimiento fue su gira Renaissance, un proyecto que, más que una serie de conciertos, fue una catarsis personal. En cada presentación, Mónica se despojaba simbólicamente del pasado, recordando a todos que el dolor también puede ser hermoso cuando se convierte en arte. Su interpretación de Europa o Sobreviviré ya no sonaba como antes. Ahora tenía una verdad que solo el sufrimiento puede dar. Y mientras su carrera se reinventaba, su corazón también sanaba. No con prisa, sino con paciencia. Porque Mónica entendió que sanar no es olvidar, sino agradecer lo vivido y seguir adelante. Cada aplauso del público, cada mensaje de apoyo, era una prueba de que el amor seguía ahí, aunque con otra forma. Un día después de un concierto, alguien del equipo le preguntó cómo lograba subir al escenario con tanta fuerza después de todo lo que había pasado. Ella respondió con una serenidad desarmante: porque cada vez que canto, vuelvo a encontrarme conmigo misma. Y eso vale más que cualquier dolor. Aquella respuesta resumía todo su proceso. Mónica no se salvó del dolor, lo transformó. No escapó de su historia, la abrazó. Y en ese acto de aceptación encontró su libertad más grande, la de poder volver a amar empezando por sí misma. El escenario, que alguna vez fue un lugar de exigencia y sacrificio, se convirtió en su santuario. Bajo esas luces que alguna vez la presionaron, Mónica aprendió el arte más difícil de todos, el de curar el alma sin dejar de brillar. A los 50 años, muchos piensan que la historia del amor ya está escrita, que las heridas del pasado se convierten en cicatrices que acompañan pero no sanan del todo. Sin embargo, Mónica Naranjo demostró lo contrario. En un punto de su vida en el que todo parecía estable aunque predecible, la vida le tenía preparada una sorpresa: el renacer de un amor tranquilo, adulto y lleno de verdad. No fue un flechazo ni una aventura fugaz. Fue algo más profundo, más consciente. Mónica conoció a este nuevo compañero en un momento de serenidad, cuando ya no buscaba nada. Había aprendido a vivir consigo misma, a disfrutar de la soledad. Y justamente entonces, cuando menos lo esperaba, apareció alguien que no vino a llenar vacíos, sino a caminar a su lado. Es diferente, dijo en una conversación íntima. Ya no necesito promesas ni gestos grandiosos. Solo quiero paz, alguien que me abrace cuando el mundo se calla. Y eso fue exactamente lo que encontró. Su nueva pareja no pertenecía al mundo del espectáculo, ni le interesaban las luces ni los titulares. Era un hombre sencillo, con un sentido del humor sereno y una mirada honesta. Junto a él, Mónica volvió a reír de cosas simples, a disfrutar del café de la mañana sin prisas, a bailar sin público y a soñar sin miedo. Por primera vez en muchos años, su amor no se construyó desde la pasión desbordante, sino desde la calma. No había necesidad de demostrar nada. Era un amor que se vivía en los silencios compartidos, en las conversaciones interminables bajo la luna, en los planes pequeños que se convierten en grandes recuerdos. Los amigos más cercanos de la cantante afirman que nunca la habían visto tan en paz. Ya no busca la perfección ni el aplauso. Busca autenticidad. Mónica ha aprendido a amar desde otro lugar, uno más maduro, más libre. Se nota en su mirada, comentó una amiga cercana.
Con este nuevo amor, Mónica también decidió cambiar su manera de vivir. Pasó más tiempo lejos de la ciudad, rodeada de naturaleza, animales y amigos verdaderos. Se alejó de la exposición innecesaria y se acercó a lo que realmente importa. No quiero vivir corriendo detrás del éxito, confesó. El éxito ahora es despertarme feliz con alguien que me mire sin esperar nada más que mi sonrisa. Esa nueva versión de Mónica también se reflejó en su arte. Sus letras se volvieron más íntimas, más luminosas. Las canciones ya no hablaban del dolor o del desamor, sino de la aceptación del amor maduro y de la belleza de los comienzos tardíos. Sus conciertos se convirtieron en encuentros emocionales, donde compartía con su público no solo música, sino también vida. Y aunque muchos medios intentaron descubrir quién era el hombre que había devuelto la sonrisa a la cantante, ella prefirió mantenerlo en secreto. No es un misterio, es privacidad, respondió con elegancia. Después de tantos años de mostrarlo todo, aprendí que lo más hermoso se cuida en silencio. Hoy Mónica Naranjo vive sin máscaras. Se muestra tal como es, una mujer que ha amado, perdido, llorado, sanado y vuelto a amar. Una mujer que entiende que cada final es también un principio. El amor una vez más la encontró, pero esta vez no en medio del ruido, sino del silencio. No con fuegos artificiales, sino con la luz suave de un amanecer compartido. Y así la artista que alguna vez cantó con rabia hoy canta con gratitud. Porque entendió que no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino a alguien que te mire con ternura cuando descubres que tú tampoco lo eres. Su historia no es la de una mujer que busca amor, sino la de una que aprendió a amarse lo suficiente como para reconocerlo cuando llegó. Un nuevo capítulo comienza para Mónica Naranjo, lleno de serenidad, verdad y esperanza. Porque al final incluso los corazones más heridos merecen volver a latir. Y los amores más sinceros llegan cuando por fin dejamos de tener miedo de sentir. La historia de Mónica Naranjo es mucho más que una crónica de amor y desamor. Es un testimonio vivo de fortaleza, de transformación y de esa capacidad tan humana de renacer incluso cuando todo parece perdido. A través de cada caída, ella nos enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad, sino el primer paso hacia la libertad. Hoy Mónica no solo es una artista, es una mujer en paz, y esa paz no vino de los aplausos ni de los premios, sino del perdón, de la aceptación y del amor propio. Su voz, que antes cantaba para otros, ahora canta para ella misma, y en ese eco se reconoce la verdad más hermosa, que nunca es tarde para volver a empezar. Quizás tú que estás viendo este video, también has pasado por momentos en los que sentiste que el amor se te escapaba, que la vida te dolía más de lo que podías soportar. Pero si algo nos demuestra Mónica, es que los finales no existen, solo comienzos disfrazados. Porque siempre hay tiempo para amar de nuevo, para sanar, para reconstruirte. Siempre hay un nuevo amanecer esperando detrás del miedo. Así que si esta historia tocó tu corazón, si te hizo recordar que también tú puedes renacer, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal, comparte este video con alguien que necesite una dosis de esperanza y acompáñanos a descubrir más historias que, como la de Mónica Naranjo, nos recuerdan que la vida con sus luces y sombras siempre vale la pena vivirla. Porque al final, el amor no se busca, se encuentra cuando uno aprende a ser libre.